Hola, mi nombre es Gretel de Escalada y hoy quería hablaros sobre el cambio. ¿Cuál es la clave del cambio? Y entonces, para responder esto, en realidad una pequeña reflexión primera. ¿Es necesario el cambio? ¿Siempre es bueno? Se habla mucho de cambio, como algo, bueno, como algo que asusta, pero también siempre como algo positivo, como algo necesario. En realidad, para que una situación o un hecho mm, no se merezca un cambio, no sé si merezca, para que se produzca un cambio, para que dé beneficio, tiene que cumplir dos requisitos, vamos a decirlo así, tal vez hay más, pero vamos a resumir en dos. Uno, tener sentido, tiene que traer algo positivo a nuestras vidas, ¿sí? Esto es lo primero. Otra es ser querido por la persona involucrada, las personas involucradas directamente. Entonces, a priori, si uno piensa, estoy en una situación que no me es muy favorable y puedo cambiar para algo que me va a dar bienestar, sí lo quiero, ¿sí? Es muy común, desde algo tan, no sé, para mí es cotidiano, bueno, no es tan cotidiano, pero sí reconocible, una persona con mucho dolor en las cervicales y venir con una necesidad de sí, sí quiero quitarme este dolor, ¿sí? Ese es el consciente que habla, hay un dolor que me molesta y me lo quiero quitar. Los procesos inconscientes son otra historia, porque hay un saber más profundo que tiene en cuenta otras posibles situaciones, otras posibles reacciones que puedan desencadenarse a partir de la acción que uno toma para el cambio. Puede ser, como decíamos, un cambio, algo tan sencillo como hacer un masaje en las cervicales, ¿sí? ¿Qué pasa con los cambios? Si uno está en una situación que no es muy cómoda, vamos a usar esta palabra cómoda, pueden ser otras. Pasar a la comodidad implica un proceso en el cual se reorganizan situaciones, emociones, ideas. Vamos a decir, a nivel incluso de la estructura cerebral hay un cambio en las conexiones neuronales que se producen. Bueno, es un proceso muy complejo que involucra a todo el ser humano, ¿sí? A todo su cuerpo. Pueden haber respuestas hormonales musculares, ¿sí? No es simplemente en el ámbito de la emoción, en el ámbito físico, porque la emoción ocurre, o sea, se manifiesta en los cambios físicos observables que hay en los cuerpos, por ejemplo. Y responden también a las ideas. Entonces estamos hablando de una visión holística, de una relación, de una concepción de unidad, ¿sí? Para mí, una metáfora del cambio, para comprender un poco mejor a dónde quiero ir con esto, es, no sé, tengo una cocina que es pequeña, me gustaría ampliarla, quiero tirar una pared, unirla con el salón, y esto representa a lo mejor cambiar algún caño de lugar, levantar suelos, tirar, como decía, una pared, etcétera, etcétera. Estoy incómoda en la cocina tal cual está ahora, me imagino a mí misma en una cocina mucho más cómoda, estoy casi segura que me va a dar mucho beneficio esa nueva situación, pero sin embargo hay que pasar por la remodelación, hay que pasar por estar semanas, meses con polvo en la casa, viviendo más incómoda, ¿sí? Entonces, esto en realidad es un cambio. Hay un caño que está atascado, lo quiero desatascar, hay un momento en que sale la porquería hasta que por fin el caño deja fluir el agua. Entonces, no siempre los cambios son fáciles o incluso asumibles, depende de la situación en la que uno se encuentra. Y entonces, no siempre uno realmente tiene ganas del cambio. Tal vez el consciente sí, nuestra conciencia sí, pero valorando todas las posibles situaciones que puedan pasar, esto lo hace el inconsciente sin que nos demos ni cuenta. También podemos transformar este proceso conscientemente, pero lo que suele ocurrir es que no nos damos cuenta y hay resistencia. No tenemos ganas, no queremos. O, como decía, nos hacen un masaje en las cervicales
salimos más aliviados, pero estos en el fondo sabemos que movilizan otras situaciones y entonces hacemos algo para volver a traer la contractura que ya estaba y así nos sentimos a salvo. ¿Sí? Otras veces hay una conciencia de lo que puede representar el cambio y uno no se siente preparado. Entonces el cambio no solamente tiene que tener un sentido, nos tiene que ofrecer un beneficio, un bienestar, sino que realmente tenemos que quererlo, no quererlo conscientemente solamente, sino con cada célula de nuestro cuerpo. Tiene que haber un impulso interno que acompañe nuestro deseo consciente o nuestra propuesta de querer cambiar algo. A partir de aquí, hay dos acciones, hechos que son fundamentales. Una es tomar conciencia. No puedo cambiar algo si no sé lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, decíamos, siempre es más fácil hablar de cuerpo que de emoción. Si hay un dolor, si yo no sé que ese dolor está presente, que me está indicando que hay tensión en esa zona de mi cuerpo, no voy a poder hacer algo al respecto para remediarlo. Entonces, es fundamental la toma de conciencia. A veces uno lo hace solo, llega un momento que una información pasa a la conciencia, porque ya es hora de ser comprendida, la persona tiene herramientas para entender lo que está pasando, es momento, y a veces nos ayuda a llegar a esta comprensión, a esta toma de conciencia, alguna técnica, alguna terapia que estemos haciendo. Entonces, nos lleva a otro segundo paso que es la aceptación. Y aquí es importante no confundir aceptación con conformismo. Hay algo de mí que no me gusta, que me hace daño, que me limita, que no quiero para mí. Esa es la toma de conciencia. Pero así y todo, esa es mi realidad del día de hoy. Si yo no quiero aceptarla, no me gusta y no me gusta tanto que me enfado conmigo misma y no quiero saber nada de esto, entonces me estoy cerrando a la posibilidad de cambiarlo. Porque si no lo acepto, no lo veo completo. No quiero eso para mí. Entonces, hay una parte mía que va a estar no queriendo ver realmente la situación como es. Y entonces es más difícil transformar esto. Así, en el momento en el que uno acepta lo que hay un pequeño, es difícil ver porque son los fantasmas, pero hay un pequeño alivio, al menos en lo que son en terapias corporales, en cuanto uno reconoce algo que está pasando. Os cuento un caso real, un masaje en los hombros en un niño, era un chico de 11, 12 años, unos hombros súper tensos, pero no había nada de movimiento, estaban retenidos. Y ante la pregunta, ¿qué estaba? Le dije que había algo aquí que estaba reteniendo, que estaban haciendo los hombros, porque realmente estaban en una acción que no soltaban. Pues fue escuchar mis palabras y el niño empezar a llorar. Pues resulta que su padre, después de años, a la distancia, no había podido venir a verlo, le había hecho una promesa de venir y por temas legales, por permisos, entre países, acuerdos y demás, no cumplía los requisitos para poder entrar al país, no lo podía venir a ver. Entonces ese llanto vino con un reconocimiento y con una aceptación. Esta es mi realidad y viene la emoción. Claro, esto es lo difícil. Pero los hombros se soltaron y permitieron entonces el masaje, que luego da más beneficio. ¿Sí? Entonces la aceptación es fundamental. Quererse, aceptarse como uno es lo más difícil. No es fácil, porque uno a veces no puede ni con ello, no puede ni verlo. No lo quiere ver, no lo queremos aceptar. Entonces no podemos hacer nada al respecto. Es muy difícil transformar, encontrar otra manera de funcionar, de sentir, si no está la aceptación de por medio. ¿Sí? Así que esto es, estos dos requisitos, tener sentido,
que deben estar, este cambio, ser querido con todo nuestro cuerpo. Y implica una toma de conciencia y una aceptación. Entonces hay una intención tan fuerte de querer transformar algo, ya uno está en marcha, ya se ha puesto en marcha ese proceso que nos va a llevar a otra manera de vivir, de sentir, ¿sí? Y uno ya está en acción, ¿sí? Estos cambios no quiere decir con esto que uno acepta y va a haber un cambio. O sea, los cambios van a tener, lo que quiero decir es que van a tener la amplitud necesaria, ¿sí? El cambio es un proceso que va paso a paso. Cuando hay algo que parece haber cambiado de la noche a la mañana, en realidad es un proceso que se venía desarrollando hace mucho tiempo, pero en un plano inconsciente. Y llega un momento que, ¡pop!, cuando uno dice, ¡ay, algo me ha hecho clic! No es que hay un cambio instantáneo, quiere decir que había un proceso profundo y que por fin se llegó al momento, podemos decir en que la gota rebalsa el vaso, en el que se hace consciente y se vive el cambio, ¿sí? Bueno, este es mi aporte para el día de hoy, espero que lo hayáis encontrado interesante. Un abrazo.